¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa que denominamos No Somos Neutrales, aquí por Radio Más Multimedia. Hoy vamos a hablar y vamos a abordar esta agenda que durante el 3 de enero se instaló en el mundo para formar parte de un análisis imprescindible, más teniendo en cuenta el lugar en donde nos encontramos, ¿no? Hemos hablado con distintos especialistas, hemos hablado con eh, la actividad portuaria, hemos hablado con el representante del gobierno de la provincia y ayer el gobernador, el mismo gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sacó un spot aclarando la situación del puerto por, por distintos escenarios que se pueden presentar, ojalá nunca lo sea, ¿no? Pero que se pueden presentar, ¿por qué no?, como hipótesis también en Tierra del Fuego. Y esto vamos a tratar de repensar juntos. En esta suerte de doctrina casi inflexible a partir del uso de la fuerza, denominada doctrina Monroe del siglo XXI, en la que les recomiendo un libro que, si quieren, eh, se los puedo facilitar, en el que describe principalmente cuál es el desafío de Latinoamérica frente a esa doctrina y que fue escrita por especialistas en el de Claxo, ¿no? Esta organización latinoamericana, que de alguna manera describe y profundiza sobre algunos conceptos que son necesarios tener presente a la hora de cada una de las elecciones en los países de Latinoamérica. Recordemos la injerencia que ha tenido a lo largo de a lo largo de los años la Casa Blanca sobre Latinoamérica, una región que está siendo amenazada y tratada históricamente como el patio trasero de los Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos está intentando a través de esa misma doctrina apoderarse de Groenlandia y en donde cree tener de alguna forma o de alguna manera cuáles son aquellos lugares que, hostiles o no a los intereses geopolíticos, pueden tener en Tierra del Fuego situaciones realmente delicadas. ¿Por qué digo esto? Bueno, por varias razones, entre ellas las rutas económicas, el transporte del gas y del petróleo a nivel global, los recursos estratégicos, pero principalmente la debilidad en la custodia de la soberanía de aquellos países que Estados Unidos agrede de manera flagrante. Y esto es necesario poder hablarlo porque esa injerencia que ha tenido a lo largo de los años los Estados Unidos bombardeando inclusive democracias, débiles democracias en Latinoamérica, no es nuevo. Y vamos a mostrar varios gráficos que este nuevo orden mundial trae como consecuencia de esa profundización doctrinaria que los Estados Unidos denomina la doctrina Monroe. ¿Mm? Es necesario entender esta historia porque, como existe un dicho muy popular, que los pueblos que no tienen memoria están condenados a cometer los mismos errores. ¿Mm? Y si nosotros no entendemos cómo y por qué es necesario entender y comprender esa historia, difícilmente podamos tomar medidas preventivas, digo,
de la custodia de nuestros recursos. En nuestro país, el presidente Milei, mientras se incendia literalmente la Patagonia a manos de terroristas ambientales que deliberadamente intentan destruir el bosque, los bosques milenarios para otros intereses, muchos de esos relacionados con Israel, hay que decirlo, con el sionismo internacional, mientras se queman bosques milenarios, insisto, de araucarias y de alerces en nuestra Patagonia, el presidente Milei no hace nada. Mejor dicho, sí hace. Y en lugar de estar en la zona de desastre ecológico que vive nuestra Patagonia, prefiere juntarse con los influencers libertarios. Sí. Y esas son las decisiones que dañan toda credibilidad posible de que nuestro país le interesa al presidente de la nación. ¿Mm? Te vamos a mostrar cuáles son esas rutas estratégicas que quiere dominar los Estados Unidos en Centroamérica, porque es fundamental entender no tan solo la historia y la injerencia de los Estados Unidos en nuestro continente, sino que ahora la decisión política de adueñarse literalmente del continente americano a manos de, como dijimos el día lunes, el matón del barrio, que ha tenido un freno legislativo en las últimas horas a manos del Congreso de los Estados Unidos de una forma inimaginable, limitando el poder de acción militar de Donald Trump desde el propio Estados Unidos. Esto es lo que queremos compartir con vos para que podamos entender esta geopolítica y sepas efectivamente dónde se encuentra cada uno de estos lugares con mapas que van a ser reveladores. Dónde se ubica Venezuela y la segunda reserva mundial de petróleo. ¿Dónde está y por qué quiere custodiar tanto a República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador? Sí, este círculo centroamericano que tiene riquezas inimaginables, más allá de las playas maravillosas en el Caribe, en donde más de uno prefiere ir a pasar sus vacaciones con toda legitimidad, pero muchas veces con una profunda ignorancia sobre lo que existe por debajo de esa arena blanca y debajo del mar Caribe, que es mucho más que alguna estrellita de mar que se traen como recuerdo en alguna foto. ¿Mm? Por eso es necesario que podamos abordar estos temas en donde, bueno, la hoja de ruta de los Estados Unidos está claramente acordada para apropiarse de esos recursos naturales. Vamos a ver hoy en este programa, como lo hablamos con Andrés Dacharí, por qué Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego, nuestra posición geopolítica, hay que mirarla con lupa, y con una lupa cada vez más grande. Porque no tan solo presentan conflictos, no solo son conflictos, también hay oportunidades. Y vamos a hablar de esas oportunidades, porque de otro modo solamente seríamos relatores de la realidad y no una mirada que proponga distintas alternativas para salir de estos problemas que tenemos. Pero el principal problema se llama Javier Milei. Porque, insisto, los pueblos que no conocen su historia
están condenados a repetirla. Y necesariamente debemos en Tierra del Fuego entender esa historia, trabajar en consecuencia y aprender del pasado. El gabinete de Donald Trump activa capítulos que son necesarios conocer para detallar después una estrategia local, propia, independiente, soberana. Porque si se activa el capítulo primero de la doctrina Monroe y nosotros no sabemos cuál es el segundo capítulo, difícilmente podamos contrarrestar esa ideología. O por lo menos ver en dónde nos posicionamos como país, como provincia, entendiendo esta historia que es cercana, que es pareciera ser que hace mucho tiempo los Estados Unidos bombardeaban la Casa de la Moneda y mataban al presidente de Chile para sacarlo del poder. Mirá si no es necesaria entender esa historia para Chile, para la Argentina después del bombardeo en el 55 en Plaza de Mayo. Mirá si no se repite la historia con Salvador Allende en el gobierno de Perón, en la Argentina, en El Salvador y ahora en Venezuela. No es casualidad. Si vos pensás, si ustedes creen que esto es casualidad, no lo es. Lamento defraudarlos. Pero este impulso que tiene por la fuerza de un país con potencia para poder hacerlo, como dice Donald Trump, a Donald Trump le preguntaron, ¿por qué lo hace? Porque yo puedo, fue la respuesta. La Argentina no puede. El Salvador no puede. No creo que nuestros próceres latinoamericanos, en la liberación de nuestros pueblos, desde Centroamérica con Simón Bolívar, con San Martín, con O'Higgins, y los que se te ocurra mencionar, se enfrentaron a esos imperios, se enfrentaron a la opresión de España, de la corona española, de la corona británica, con las fuerzas en el Alto Perú, como se denominaba, o en el Río de la Plata. Por eso es necesario e imprescindible conocer la historia. E insisto, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y como un déjà vu llega Javier Milei, justamente porque nuestro pueblo abandonó la lectura, el razonamiento, en una escala social que no le interesa ni estudiar ni aprender. Un sociólogo decía, con cierta sorna, que la derecha latinoamericana, principalmente la derecha argentina, es altamente educada. O por lo menos, mira, te lo voy a explicar de este modo. Los libertarios argentinos saben leer y escribir, pero no ejercen. ¿Se entiende? Saben leer y escribir, son educados, están alfabetizados, pero no ejercen, no leen ni escriben. Y esto es lo que ha separado socialmente y ha distanciado a la sociedad del razonamiento claro. Porque si no lees y no escribís, difícilmente puedas interpretar lo que en muchos aspectos te enseñaban en la escuela. Comprensión de texto, comprensión de ideas, para poder debatir después posturas que te lleven a la comunicación real, si te gusta la política. Porque si no estudias
no lees y no aprendes de tu propia historia, difícilmente puedes diseñar un futuro. La comprensión de texto, aunque parezca una utopía, es obligatoria para nuestros pueblos. Porque mientras Donald Trump ejecuta una doctrina como, insisto, la adquisición inmobiliaria de la geopolítica, naturalmente nosotros tenemos que ver cuál es esa autonomía que tenemos que tener los argentinos, los fueguinos, los chubutenses, los marplatenses, es decir, toda la sociedad nacional, para poder custodiar estos recursos, recursos actuales y recursos futuros. Entonces, cuando vos mirás que el deshielo del Ártico está revelando las riquezas que existen debajo de esas capas de hielo, lo mínimo que te puedo decir es que mires la riqueza, que comprendas la riqueza que existe en Centroamérica por debajo de la arena blanca y las playas paradisíacas. ¿Te das cuenta? El acceso a las tierras raras también puede estar debajo de esa arena blanca y de las palmeras del Caribe, ¿entendés? Como el gas, como el petróleo, como el diamante, como el oro. Y no es precisamente Donald Trump el que está ejecutando esta doctrina. También lo hacen otros países con otras estrategias, ¿eh? Otras potencias en el mundo también están intentando de alguna manera apropiarse con otras estrategias, insisto, y herramientas de lo que necesitan. Lo que pasa es que la brutalidad y la prepotencia con que lo hace el patrón de estancia, el matón del barrio, es inaceptable en términos civilizados. ¿Mm? Porque China y Rusia también están moviendo las piezas. Por eso es clave que podamos entender que, como decía por ahí el general Perón, para poder llevarle a nuestros pueblos la mejor posición posible, o una tercera posición, te decía que ni yanqui ni marxista, peronista. Porque estas escaramuzas, estos bombardeos, este escenario en el mundo, también le da a Tierra del Fuego y a nuestro país oportunidades enormes para desendeudarnos, no para seguir tomando deuda, para reindustrializar el campo y generar alimentos que el mundo va a necesitar, para la industria del gas, del petróleo, del GNL, del hidrógeno, que el mundo está reclamando y que la Argentina tiene, no para primarizarlo, no para quemar los bosques como se está haciendo, o regalar las represas argentinas, sino para fortalecer la economía interna, ofrecerla al mundo, saneando los problemas internos que tenemos. Si no entendemos que en lugar de exportar nuestros recursos, no los industrializamos para el bien de la patria y la soberanía que necesita nuestro pueblo, no hemos entendido de la historia, no hemos aprendido de la historia y no estaríamos ejerciendo ni la lectura ni la escritura. Este botín de los piratas del Caribe representa para nuestras provincias oportunidades. Y hoy la vamos a mostrar, primero entendiendo y comprendiendo esa historia, mostrándote cuáles son los mapas y las rutas que en Latinoamérica son claves para entender esta geopolítica y por qué es necesario entenderlas para poder defender lo que está debajo de nuestros pies, debajo de nuestros océanos y seguramente de cara a la Antártida, como estamos en este lugar, que va a ser, sin lugar a dudas, conflictivo en el futuro.
todo va a depender de las decisiones que tomemos en el presente. Bienvenidos a No Somos Neutrales del día de hoy aquí por Radio Más Multimedia en la 104.9 y nuestros canales digitales.